Muy buenas tardes, hermanos. Damos gracias a nuestro buen Dios. Pasamos a la lectura y a la predicación de la bendita palabra de nuestro eterno Dios. Continuamos estudiando el libro de Deuteronomio. Estamos todavía en el capítulo 32. Hoy vamos a estar dando lectura desde el versículo 37 hasta el 47. 37 al 47. Les recordamos, por favor, que haya verificado. Si no lo ha hecho, su celular debe estar apagado en silencio. Las alarmas. Vamos a orar a nuestro buen Dios. Pasamos a leer la porción de la Escritura, Deuteronomio 32, versículo 37 al 47, y entramos en la exposición de la misma. Oramos. Bendito Dios y Padre Celestial, damos gracias en este día por su amor y su misericordia para con nosotros al poner el querer y el hacer por su bendita voluntad, para que un día como hoy, día de santa convocación, nosotros como sus hijos alcanzados por su bendita gracia, podamos disponernos en prestar atención, en reflexionar, en ser instruidos, corregidos en su bendita palabra, en aprender a descansar en sus caminos, en sus actos, en sus portentos, ya que en nuestra vida antigua, cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, asumíamos la rienda de nuestra vida según nosotros y vivíamos para nosotros, y ahora somos llamados a aprender a entrar en ese lugar de reposo y a descansar en esa obra gloriosa que Dios ha hecho en Cristo por su pueblo. También rogamos, Señor, que mientras la Escritura sea predicada, enseñada, no solo sea de edificación a la iglesia, sino también que sea instrumental en la salvación de aquellos que todavía han de proceder al arrepentimiento de sus pecados y a la fe en el único mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo. Que a Él sea toda la gloria y toda la honra, pues es en Cristo Jesús en quien oramos y damos gracias. Amén. Deuteronomio capítulo 32, iniciamos la lectura en el versículo 37 y lee de la siguiente manera. Y dirá: ¿dónde están sus dioses, la roca en que se refugiaban, que comían la grosura de sus sacrificios y bebían el vino de sus libaciones? Levántense, que os ayuden y os defiendan. Ved ahora que yo soy, y no hay dioses conmigo. Yo hago morir y yo hago vivir. Yo hiero y yo sano, y no hay quien pueda librar de mi mano. Porque yo alzaré a los cielos mi mano y diré: vivo yo para siempre. Sí, afilaré mi reluciente espada y echaré mano del juicio, y tomaré venganza de mis enemigos y daré la retribución a los que me aborrecen. Embriagaré de sangre mis saetas y mi espada devorará carne, la sangre de los muertos y de los cautivos, en las cabezas de larga cabellera del enemigo. Alabad, naciones, a su pueblo, porque él vengará la sangre de sus siervos y tomará venganza de sus enemigos y hará expiación por la tierra de su pueblo. Vino Moisés y recitó todas las palabras de este cántico a oídos del pueblo. Él y Josué, hijo de Nun. Y acabó Moisés de recitar
todas estas palabras a todo Israel y les dijo: aplicad vuestro corazón a todas las palabras que yo os testifico hoy, para que las mandéis a vuestros hijos, a fin de que cuiden de cumplir todas las palabras de esta ley. Porque no es cosa vana, es vuestra vida. Y por medio de esta ley haréis prolongar vuestros días sobre la tierra a donde vais, pasando el Jordán para tomar posesión de ella. Hemos estado estudiando el cántico profético de Moisés. Esta es la séptima predicación en este capítulo 31 y 32. Las primeras dos predicaciones fueron en el capítulo 31. Y hoy continuamos en este capítulo 32. El domingo pasado estuvimos considerando la lectura del versículo 27 hasta el versículo 36, donde estábamos viendo cómo, llegado el momento del tropiezo, el momento en el que el pueblo sería juzgado por Dios, ese día de venganza, ese día de retribución, ese día que en Lucas 21 dice que cuando veáis a Jerusalén rodeada de ejércitos, sabed que ha llegado su tiempo, tal y como había sido profetizado. Esa profecía de base que ya vaticinaba, mostraba lo que iba a ocurrir en los postreros días. Deuteronomio 31, 29. Ya contemplaba cómo el pueblo se volvería, una parte de ese pueblo se convertirían en enemigos de aquel Dios que les había sacado de Egipto, que les había instruido, les había establecido con ellos un pacto, les había declarado las bendiciones y las maldiciones por la obediencia o la desobediencia al mismo. Y cómo, a pesar de que escucharían esta advertencia, según el capítulo 31, cada 7 años, el pueblo olvidaría. Parte de la incircuncisión es no poder entender la Escritura, no valorar la Escritura, menospreciar la Escritura, no tenerla en nuestra mente, en nuestro corazón. Cada 7 años, según el capítulo 31, en el versículo 10, el año de la remisión, este cántico que anunciaba el juicio de Dios sobre el pueblo de Israel debía ser cantado. Todo el pueblo debía estar presente, todos. Y sabemos que la razón no solo es que se les grabara, que pensaran, que meditaran sobre sus caminos, sino que aquellos que iban naciendo y no habían escuchado la palabra de Dios, ese día no tuvieran excusa y escucharan lo que Dios había hablado. En otras palabras, que esa palabra de Dios tendría repercusiones en todo el pueblo. No solo los adultos. Somos las iglesias en nuestro tiempo las que, usando el sistema del mundo para la educación, nos hemos fragmentado y dividido en 20 departamentos. Departamento de caballeros, de damas, jóvenes, adultos, adolescentes, pre-kinder. Yo no sé cuántos inventos tenemos, que los hemos tomado del mundo, los hemos traído a la iglesia y nos han traído en muchas ocasiones un sinnúmero de problemas. Comenzando con que luego ponemos para llenar cada uno de esos departamentos personas sin llamado y sin conocimiento de las Escrituras. Todos debían escuchar, porque todos seremos juzgados por la misma palabra. ¿Cuándo era el momento para que el ser humano pudiese comenzar a entender
que debía crecer con una conciencia, con una mente clara de que era Dios, de lo que Él demandaba desde pequeños. Desde pequeños. Si leyó cómo termina diciendo lo que ya se había establecido cuando se constató que esto debía ser promulgado cada 7 años. En el capítulo 31, versículo 12, ya en el capítulo anterior, y lo vamos a leer nuevamente en el 32. Harás congregar al pueblo, varones, mujeres y niños, y no solamente ellos, y tus extranjeros que estuvieren en tu ciudad, en tus ciudades, para que oigan, aprendan, teman. Aprendan y teman a Jehová vuestro Dios y cuiden de cumplir, no algunas palabras, todas las palabras de esta ley. ¿Cómo termina la porción que hemos leído del capítulo 32? De la misma manera, el versículo 46 dice que Moisés, al acabar el cántico, les dijo: aplicad vuestro corazón a todas las palabras que yo os testifico hoy, para que las mandéis. Fíjese que no solamente se las debían enseñar, eran un mandato. No solamente un mandato de los padres a los hijos, sino que los hijos crecieran entendiendo que eso es lo que Dios demanda. ¿Con qué propósito? Lo dice, a fin. Esa palabra fin significa con el propósito. A fin de que cuiden de cumplir. Vuelve a decirnos que no son algunas, todas las palabras de esta ley. Porque no es cosa vana. Es vuestra vida. Está diciendo, está en juego su vida. Enseñamos nosotros a nuestros hijos que su vida depende de la obediencia a la Escritura. A mí me parece que la mayoría de los padres lo que le enseñan a sus hijos, que su vida depende de sus estudios. Que lleguen a ser alguien en la vida. No sabía que no eran alguien ahora. Es que lo van a llegar a ser en el futuro. Esas son las palabras del mundo, del sistema, metidas dentro de la iglesia, dadas como si fueran algo bueno, como si fuesen palabra de Dios cuando no lo son. Dice que la vida está en ¿qué? En alcanzar la sabiduría, en vivir por ella. ¿No estamos leyendo eso cuando iniciamos nuestro culto en Proverbios? La sabiduría clama en las calles, testifica en las plazas. ¿Hasta cuándo, oh simples, amaréis la simpleza? Porque no es cosa vana, es vuestra vida. Y por medio de esta ley, o sea, por medio de la palabra, haréis prolongar vuestros días. ¿Quieres vivir buenos días? No hice ve y hazte ingeniero. Hazte médico. Aprende a obedecer a Dios. Yo no recuerdo haber escuchado eso cuando yo era niño. Yo recuerdo que me llevaran a la iglesia. Pero yo no recuerdo a uno de mis papás que me sentaran: oye, Gilberto, siéntate, hijo, que quiero hablar contigo. La vida es así. Son conversaciones que no existen. Si usted la está teniendo con sus hijos, yo les felicito. Y créame que si alguno de ustedes la están teniendo con sus hijos, están haciendo algo que es
revolucionario no es como la mayoría vive dentro de la iglesia o de lo que llamamos iglesia. Porque sabe el Señor los que son de Él, dice la Escritura. Van a pasar el contexto a poseer el Jordán, o sea, van a pasar luego de pasar todo esto, van a entrar a poseer la tierra de Canaán. Y nuevamente la advertencia es, si van a contar con la bendición de Dios, si Dios los va a bendecir, si van a tener una buena vida, si van a vivir largos días, no lo van a poder lograr si Dios no está presente en sus vidas. Si no hacen cumplir o no viven por lo que Dios ya nos ha dado. En la medida en que lo vamos enseñando, también nosotros lo vamos aprendiendo y lo vamos internalizando. Pero esa palabra de Dios estuvo ausente y estaría ausente, y ese pueblo se le haría más fácil adorar otras cosas. Y Dios dice que Él vendría en juicio contra ese pueblo. Cuando llegara el domingo pasado vimos que las razones por las que el juicio vendría abruptamente, sucedería repentinamente, aunque no repentinamente porque el cántico se iba a cumplir en breve, porque ya se nos dijo que serían los postreros días. Pero cuando llegasen esos postreros días, el tiempo ya no, ese reloj iría de manera rápida. Y en el juicio sería rápido por dos razones. Una, vimos, ese pueblo o esa nación que Dios utilizaría para castigar a su pueblo, no tendría razón alguna para atribuirse que ellos por sí mismos habían podido vencer al pueblo. Recuerde que el contexto es que este pueblo va a ir a vencer esas naciones y que la razón por la que va a poder entrar y vencer esas 7 naciones más grandes que ellos es porque Dios va delante de ellos, porque Dios los cuida. Pero si ese Dios se apartaba, si ese Dios volteaba, quitaba su rostro de ellos, como dice, entonces iban a ver todo lo contrario. Y en segundo lugar, porque si aquellos días no fuesen acortados, como también se establece en Mateo 24, específicamente en el versículo 22, por causa de los elegidos, si por causa de los elegidos aquel tiempo no se acortase, no hubiesen sobrevivido. Lo he dicho en otras ocasiones, si usted quiere ver cómo se cumplió y la magnitud y los sucesos que ocurrieron con la destrucción del segundo templo, debe ir el libro para constatarlo históricamente, Flavio Josefo, Las guerras de los judíos. Y va a ver la exactitud, la magnitud del dolor, de la calamidad, donde los propios soldados romanos testificaban que nunca habían visto algo como lo que sucedió allí. Estamos hablando del Cuarto Imperio, que según Daniel capítulo 9, tendría cualidades de los otros 3 imperios que le precedieron, Babilonia, Medo-Persa y Grecia. Sería mucho más feroz, devoraría con sus dientes. Y aún ese pueblo que había vencido, el pueblo romano, por la instrumentación de su milicia, de su arte en la guerra, cuando vieron lo que sucedió, algunos quedaron espantados. De hecho, quien relata esa guerra es un sacerdote. El versículo 37 con el que dimos inicio retoma ese momento en el que, por amor a los elegidos, si tomamos el contexto de Mateo 24, 22, aquellos días iban a ser acortados. Y serían días en el que Dios diría a ese pueblo rebelde: ¿dónde están tus dioses? Dice sus dioses, pero Él estaría hablando. El nombre que Dios
con el que Él se designa a sí mismo es que Él es la roca. Pero ellos no se refugiaron en la roca de salvación, sino en otras rocas que no existen. Lo mismo vimos en la clase. ¿Cuál es el fundamento? Todo está relacionado. ¿Sobre qué pilares estamos fundamentando nuestras casas, nuestras vidas? Y ahora Dios se dirige en medio del juicio y les dice, porque sabe que iban a clamar, que llegado el momento pedirían misericordia. Y la pregunta es, ¿la hace Dios? ¿Dónde están ahora sus dioses? En otras palabras, ¿qué pasó con los cimientos donde ustedes colocaron sus vidas, donde descansaba su esperanza? No descansaba en mí. ¿Dónde están sus dioses? La roca en que se refugiaban, pero esa roca no es Él. Dice que comían la grosura de sus sacrificios y bebían el vino de sus libaciones. En otras palabras, ustedes no me sacrificaban a mí, ustedes le sacrificaban a sus dioses. Entonces, llegado el momento de la aflicción del juicio, que sean sus dioses los que los sostengan, que sean sus dioses los que lo libren. Eso es lo que Dios está diciendo. Cuando llegue el momento del dolor y clames, entonces dice Proverbio, yo me reiré. Por cuanto hablé y no quisiste escuchar. Levántense, que os ayuden y os defiendan. Obviamente es una burla, porque esos dioses no existen y no se pueden levantar para librarnos. Cuando llegue el momento de la aflicción y del dolor, ¿podrás ir a tu roca? ¿Es Dios realmente la roca de nuestra vida? Ved ahora que yo soy. No, dice, ved ahora que yo soy. Ese juego de palabras tal vez no lo puede ver, pero ese es el nombre del Eterno. El yo soy. Ese es el nombre de Éxodo 3:14 cuando Moisés le dice a Dios, este mismo Moisés que está hablando, cuando vaya a sacar al pueblo, cuando le diga al pueblo que tú me enviaste, ¿qué nombre les voy a dar? Ellos van a preguntar, ¿quién te envió? Dile que te envió, yo soy. Y no hay dioses conmigo. Yo hago morir y yo hago vivir. A mí no me parece que el Dios de la Escritura trata de venderse solo de un lado para mostrarnos lo agradable, lo que quisiéramos escuchar. Claramente está diciendo, conmigo está la muerte y la vida. Yo quito la vida y yo doy la vida. Yo hiero y yo sano. El Dios de algunos cristianos solo sana. Pero el Dios de la Biblia también hiere, castiga. El de la Biblia. Digo el de la Biblia porque el concepto de Dios en muchas iglesias no es el Dios de la Escritura. Es un Dios construido a la semejanza que nosotros pretendemos para poder adorarle. El Dios que quisiéramos tener. Y no hay quien pueda librar de mi mano. No nos podemos librar del juicio de Dios.
El pecador no entiende, no reconoce que ha de dar cuentas a Dios, pero créame que hay algunos cristianos que viven de la misma manera, como si no fueran a dar cuentas a Dios. Como si pudiéramos siempre presentarnos con nuestra cara, no sé, como si no supiéramos lo que estaba pasando, lo que estábamos haciendo y solo pidiendo misericordia. Cuando deberíamos comenzar arrepintiéndonos en muchas ocasiones diciéndole, Dios sabe que lo sabía, me lo advertiste, pero no quise escuchar. Fui un necio, fui una necia, fui un torpe. Porque yo alzaré a los cielos mi mano y diré, vivo yo para siempre, sí afilaré mi reluciente espada. ¿De dónde sale esa espada? ¿Saldría una espada desde el cielo literalmente para afligir, para destruir al pueblo? Obviamente es una imagen, pero la espada sería real. La espada vendría por medio del Imperio Romano y habían sido advertidos no solo en Deuteronomio, sino en el libro de Levítico. Vaya conmigo al capítulo 26 de Levítico. Es un capítulo que en múltiples ocasiones enseñando les he dicho que debe verse en conjunto con Deuteronomio capítulo 28. Porque este es un lenguaje de las maldiciones por causa de la desobediencia. Anteriormente habíamos visto en ese capítulo 32, los versículos 24 en adelante, que Dios emplearía sus saetas y habla del hambre, fiebre, peste, fieras, espada. Lo que en Ezequiel capítulo 14, versículo 21 le llama los 4 juicios terribles que se presenciaron, que estuvieron allí ante la destrucción del primer templo y que también estarían en la destrucción del segundo templo. Levítico capítulo 26, en el versículo 25 dice, traeré sobre vosotros espada vengadora en vindicación del pacto. ¿Por qué en vindicación del pacto? Lo que está diciendo por violación del pacto. Si buscareis refugio en vuestras ciudades, yo enviaré pestilencia entre vosotros y seréis entregados en manos del enemigo. Dios lo había advertido. El pueblo entraría. Ciertamente Dios llamó a Josué. Pasó ahora el relevo a Josué. Ahí estaría Moisés presente. Pero Dios está hablando de que luego de entrar, no pasaría mucho tiempo, ellos se olvidarían de aquel Dios que les había bendecido, les había traído hasta aquel lugar. Se olvidarían. Y Él vendría en juicio sobre ellos. Habían sido advertidos. ¿Quién es este que trae esa espada? ¿Quién viene a hacer juicio? Dice, y echaré mano del juicio y yo tomaré venganza de mis enemigos. Regresé al capítulo 32, en el versículo 41, lo que continúa. Y daré la retribución a los que me aborrecen. En esta parte, si usted busca, hay muchos comentarios bíblicos. Ya todo ha cambiado y no se está hablando del juicio sobre Israel, sino que ellos lo interpretan es el juicio de las naciones. Va a ver que nada más lejos de la verdad. ¿Quiénes son los que aborrecen? Fueron advertidos a inicio de este libro de Deuteronomio. Deuteronomio 5:9. Tenemos que ir al inicio, a los primeros capítulos de Deuteronomio, para que contemplemos lo que ya Dios les había hablado al pueblo antes de entrar, antes de poseer la tierra.
En el capítulo 5, cuando se les recuerda los mandamientos, mira lo que dice en el versículo 9: no te inclinarás a ellas ni las servirás. Está hablando de las estatuas de otros dioses. Deuteronomio 5:9. Porque yo soy Jehová tu Dios fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Entonces, ¿quiénes eran los que le aborrecían? Está hablando de las naciones paganas, no les está hablando a aquellos que dentro del pueblo aborrecían la palabra de Dios. La palabra de Dios no les era grata. Y vea las consecuencias de esa palabra en ese versículo 9, no solo sobre el que viola la ley, sino sobre la familia. No sé si lo puede ver. Estos pasajes los usan muchas iglesias solo para hablar de los pecados generacionales, para hablar de que hay que orar para romper maldiciones en una familia. Pero ni uno con pinza toca el pasaje para decir que la relación que se establece en Deuteronomio 5, versículo 9, tiene que ver con los padres que, debiendo haber tomado en serio la palabra de Dios, no vivieron por la palabra de Dios, y esas consecuencias se manifestaron no solo en su vida, sino que se manifestarían lamentablemente en otras generaciones. El ser humano vive acondicionado solo a mirar su realidad presente. Ya no somos como el hombre de la antigüedad, que construía y pensaba hacia el futuro, que pensaba dejar un legado. Ahora no, y mucho menos con la teología que tenemos del rapto. Mañana nos vamos. ¿Cómo esforzarnos? ¿Para qué trabajar? Vean los problemas que trajo a la iglesia en Tesalónica. Pablo tuvo que reprenderlos. Aquí hay que trabajar, y el que no trabaje, que no coma. Porque usaron el que ya nos vamos y habían dejado de hacer lo que debían hacer. Los hijos de Dios debemos hacer no solo lo que debemos hacer, lo que Dios ha dicho que debemos hacer, sino hacerlo con una conciencia de glorificar a Dios y procurando no solamente el bien sobre nuestra vida, sino sobre el bien sobre los que están con nosotros. Pero este mundo es muy individualista, cada cual está buscando lo suyo propio. El que viene después, que mire a ver cómo puede hacerse. Ahí se ve claramente. Pero no solamente en ese pasaje podemos ver a quienes Dios les estaba ya advirtiendo de que de ellos aborrecerle iban a pagar las consecuencias. Podemos verlo en el capítulo 7 también. En el capítulo 7, versículo 9, voy a iniciar, es el versículo 10, y dice: conoce pues que Jehová tu Dios es Dios, Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman. Vea cómo va a ser el contraste entre los que le aman, que son los que procuran vivir de acuerdo a su palabra, y los que no atienden a la palabra de Dios y guardan sus mandamientos hasta 1000 generaciones. Y ahora viene el versículo 10, que da el pago
que da el pago, o esto no es parte de lo que vendría a ser la venida del Hijo del Hombre en Mateo 16. Vendría a pagar a cada uno conforme a sus obras, y el lenguaje ya estaba. El Hijo del Hombre vendría a pagar a cada uno conforme a sus obras, que da el pago en persona al que le aborrece. ¿Y cuál es el pago? Destruyéndolo. ¿Destruyéndolo? Sí, eso dice, no dice otra cosa. Y no se demora con el que le odia, en persona le dará el pago. Esa no es la advertencia de un hombre a otro hombre. Esa es la advertencia del Creador, del Dios que había sacado a este pueblo de Egipto, dejándole de saber de antemano al pueblo la gravedad de vivir contrario a lo establecido por él. ¿Tomamos nosotros eso con esa fuerza? En ocasiones no parecemos tomarlo de esa manera. ¿Por qué los llevo a ver quiénes son los que le aborrecen? Porque estamos en Deuteronomio, y si vamos a interpretar Deuteronomio, tenemos que interpretar Deuteronomio dentro del propio contexto, y el contexto es que los que habían sido advertidos de que iban a ser juzgados si violaban el pacto era el propio pueblo. ¿Cómo llegamos y saltamos entonces a las naciones? Dice el versículo 42, embriagaré de sangre mis saetas. ¿Quién iba a embriagar de sangre sus saetas? ¿Cuál es la profecía de base de Deuteronomio capítulo 32, versículo 42? Ya lo habíamos estudiado. Números capítulo 24. Vaya conmigo. Es la profecía que da Balaam de parte de Dios, cuando Balac por tercera vez le pide que maldiga al pueblo, que diga algo en contra del pueblo. Él teme que ese pueblo se levante. Pero Balaam va a terminar de parte de Dios trayendo una palabra de bendición. Y una palabra de bendición que en el contexto habría de ocurrir en el mismo tiempo. Y aquí quiero que observe. ¿Cuándo ocurriría el cántico profético de Moisés? Deuteronomio 31, versículo 29 dice, en los postreros días. ¿Cuándo ocurriría la profecía que Balaam trae de parte de Dios? Versículo 14, antes de llevarlo a que vea quién es el que viene con las saetas. Números 24, 14. He aquí yo me voy ahora a mi pueblo. Por tanto, ven, te indicaré lo que este pueblo ha de hacer a tu pueblo en los postreros días. Está hablando del mismo tiempo. ¿Y qué iba a ocurrir en los postreros tiempos según Números 24? Aparecería el unicornio. ¿Sabía usted que las Biblias antiguas colocaban la palabra unicornio? Todas las Biblias antiguas. No solo la Biblia católica, la Vulgata latina, la Biblia de Ginebra 1560, la Biblia de King James 1611, todas hablaban de un unicornio, pero no era un unicornio en términos de la figura mística de ese caballo con un cuerno, sino
de alguien con un cuerno grande, porque la figura del cuerno en la Escritura es una figura de dominio, de poder, de reinado, de supremacía. Por eso las bestias que se presentan, lo he dicho en Daniel 7, en el libro de Apocalipsis aparecen que tienen cuernos, y los cuernos representan su cabeza, su dirigente, su rey. ¿Quién aparecería en los postreros días? Números capítulo 24, inicio la lectura en el versículo 7. Números 24, 7. De sus manos destilarán agua. Se está hablando del pueblo. De ese pueblo vendría el Mesías. Por eso habrían aguas. Por eso Apocalipsis habla de las aguas. Por eso Jesús declaró que del interior de aquellos que son salvos correrían aguas de vida eterna. De sus manos destilarán aguas y su descendencia será en muchas aguas. Y aquí las muchas aguas tiene que ver naciones, pueblos. Enaltecerá a su rey. O sea, viene un rey. Más que Agag. Les había comentado que Agag es un término de cómo se referían a la cabeza dirigente del pueblo en el contexto más importante o temible, que eran los amalecitas. Es como si dijeran en el tiempo romano el César o en el tiempo de Egipto Faraón. A eso es lo que se refiere. Va a haber un rey con una gloria mayor y su reino será engrandecido. ¿Quién es este rey? Dios lo sacó de Egipto. Eso no es Mateo capítulo 2, versículo 51, cuando dice, de Egipto llamé a mi hijo, tocándolo o asociándolo también a la profecía de Oseas. Tiene fuerzas como de búfalo, dice la Reina Valera. Tiene fuerzas como búfalo. Las traducciones antiguas dicen, tiene gloria como de unicornio. ¿De quién está hablando? Vea, devorará a las naciones enemigas, desmenuzará sus huesos y las traspasará con sus saetas. La primera mención de las saetas en juicio están asociadas a este rey en la Escritura. Un rey que viene a hacer juicio, a tomar dominio y a juzgar las naciones en los postreros días. Y ahora identifica quién es ese rey. Versículo 9. Se encorvará para echarse como león y como leona, ¿quién lo despertará? Ese rey es Silo. Ese rey es el cumplimiento de Génesis capítulo 49. Es el Mesías que vendría de la tribu de Judá. Por eso usted tiene un versículo en Números capítulo 24, versículo 9, que le dice que esa parte proviene de Génesis 49, 9. Que dicho sea de paso, esa porción también habla de lo que iba a ocurrir que en los postreros días, en los postreros tiempos. Jacob va a morir, pero va a bendecir a sus hijos y va a profetizar sobre sus hijos lo que va a ocurrir. Y va a señalar el Mesías, la simiente sobre la cual serán benditas muchas familias de la tierra, va a venir de Judá. Y se asocia a Judá con el león, que no tiene que hacer el ejercicio, pero si conoce las imágenes, luego puede ver las banderas de los países para que usted asocie cuántos países, y especialmente europeos, guardan una íntima relación con el pueblo que se nos dice que no sabemos cómo gobierna y hace lo que hace porque representan solo el 2% en Estados Unidos. Pinocho se queda corto.
las mentiras a las que somos sometidos y escuchamos todo el tiempo. Pero no solo nos está diciendo, está citando Génesis 49:9, sino que regresa todavía más atrás a Génesis, al capítulo 12, cuando dice: benditos los que te bendijeren. ¿A quién? Al pueblo, al rey. Escuche, benditos los que te bendijeren y malditos los que te maldijeren. Está citando Génesis 12:3, pero aquí hay algo extraño. No está diciendo que la bendición y la maldición descansa sobre cómo nosotros vemos al pueblo, sino al rey. El peso cae en el rey, que en Génesis 12:13 es la simiente. Y la simiente en Gálatas capítulo 3, versículo 15 al 16 es Cristo. O sea que sobre Cristo hay bendición y sobre Él hay maldición. Entonces, ¿quién viene con sus saetas? ¿O está hablando de Cristo? No tiene que tener la palabra, los pasajes claramente lo están identificando. Continúo en el versículo 42, vuelvo a leerlo: embriagaré de sangre mis saetas y mi espada devorará carne, en la sangre de los muertos y de los cautivos y en las cabezas de larga cabellera del enemigo. El versículo 43 es sumamente significativo. Escucha lo que dice: alabad, naciones, a su pueblo, porque él vengará la sangre de sus siervos y tomará venganza. Vea cómo la palabra venganza, retribución, todo el tiempo que se repite. Venganza, ¿sobre quién? ¿Sobre quiénes? Sobre la parte del pueblo de Israel que aborrecían a Jehová, que aunque caminaban entre el pueblo, no eran parte del pueblo. Cuando iniciamos Génesis capítulo 3, y lo hemos enseñado en varias ocasiones por diferentes motivos que hemos llegado a Génesis 3, comentaba o les decía que allí claramente se establece que la humanidad quedaría dividida entre los hijos de Dios y los hijos del diablo. No hay otra. Juan no tiene ningún temor cuando por el Espíritu habla de los hijos de Dios y los hijos del diablo. De hecho, lo que estoy diciendo, aunque para algunos suene descabellado, duro, eso es antisemitismo. Eso no fue lo que le dijo Jesús a los judíos en Juan capítulo 8, que aborrecían la palabra de Dios. Le dijo: ustedes son de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio, y por eso ustedes están maquinando, planificando cómo me van a asesinar. Son las palabras de Jesús. Jesús se equivocó en la interpretación. Parece que Jesús no sabía que al maldecir a Israel, él estaba trayendo maldición. A lo mejor lo mataron por eso. ¿Verdad que es ridículo llegar a esa conclusión? Es absurdo. Pues esa absurdez es parte de lo que es común en muchas de nuestras iglesias. Jesús claramente está reconociendo que no todos eran hijos de Abraham. Porque los hijos de Abraham, según la Escritura, son aquellos que como Abraham le creen a Dios. Y los que le creen a Dios, como estamos viendo en Deuteronomio, buscan vivir por su palabra, aman su palabra. El resto la aborrece. Y lamentablemente en la Escritura forman la mayoría.
son aquellos, mejor nos hubiese sido quedarnos en Egipto. ¿Para qué nos sacó de Egipto? Para morir en este desierto. Todo es una queja. Nunca hay propósito. Jesús se refirió, siendo judío en términos de la carne, a un sector dentro de los judíos y le dijo: ustedes no son parte del pueblo de Abraham. Porque Abraham me vio, dice, y se alegró de que vería mi día. Hoy un sector de la iglesia ha sido llevado a creer que hay un pueblo que por raza es el pueblo de Dios. Lo hemos dicho 1000 veces y lo diré 1000 veces, nada más lejos de la verdad. Nada más lejos de la verdad. Ese versículo 43, ese versículo que usted está viendo ahí, aparece en Romanos capítulo 15, versículo 10. Véalo. Romanos, usted tiene una cita en Deuteronomio capítulo 32, versículo 43, que dice que usted debería considerar ir y ver Romanos capítulo 15, versículo 10. Me gustaría que pudieran ir conmigo. Vamos a Romanos capítulo 15. ¿Cuál es el contexto que traemos de Deuteronomio 32, 42 y 43? Que el rey profetizado que aparecería en los postreros días, que tendría un cuerno grande porque tendría un reino grande, que vendría a sojuzgar, a colocar a sus enemigos por estrado de sus pies, como anunciaba también el Salmo 110. Devastaría a todos sus enemigos. Mi pregunta es si los enemigos de Dios son las naciones paganas, porque se utiliza ese pasaje para hablar del juicio sobre las naciones. Eso entraría en una terrible contradicción con lo que vamos a leer ahora. Romanos capítulo 15. Mire cómo es interpretado Deuteronomio 32, 43 en la carta a los romanos. De hecho, está llamando a las naciones a alabar a Dios. Solamente con eso, si usted está leyendo un comentario que le dice que ese es el momento en el que Dios va a destruir a los enemigos de Israel, no a los que dentro de Israel le aborrecen, sino a los enemigos de la nación de Israel, la pregunta es, ¿cómo Dios va a llamar a los enemigos de Israel a que alaben a Dios? Ya algo en la lectura debería decirle que hay algo raro. Dios va a destruir a las naciones paganas, a los gentiles, porque ellos dicen que está hablando de que las saetas van a caer sobre los gentiles. Pero a la vez dice que los gentiles adoren a Dios por el momento de juicio. ¿Cómo lo pueden adorar si están siendo juzgados y van a morir? ¿O es que lo hemos interpretado mal? Mire lo que dice Romanos, capítulo 15. Escuché una vez a un pastor decir, y me hago eco de sus palabras, nunca pensé que iba a pasar tanto tiempo corrigiendo deficiencias y horrores dentro de la iglesia. No es afuera, dentro. Romanos capítulo 15. Mire cómo inicia la perícopa para que tenga un cuadro. Del versículo 7, el encabezado o el título que está arriba del versículo 7. El evangelio a los gentiles. Esto lo hemos leído, los que están viniendo a los estudios de los salmos pueden ver también la conexión de los salmos con lo que estamos viendo. Inicio en el versículo 7. Por tanto, recibíos los unos a los otros como también Cristo nos recibió para gloria de Cristo. ¿A quién Cristo recibió? Pues os digo
que Cristo Jesús vino a ser siervo de la circuncisión para mostrar la verdad de Dios, para confirmar las promesas hechas a los padres. Así que Él vino conforme a la carne, a los de la circuncisión primeramente. ¿Por qué? Ya lo he dicho en Romanos 1:16. Primeramente a los judíos, porque debían confirmarse, debía poder demostrarse que en Él se ha cumplido ¿qué? La profecía. Así inicia Romanos capítulo 1, estableciendo que Jesús, en cuanto a la carne, es el Hijo de David, pero por causa de la resurrección es también identificado como el Hijo de Dios. ¿Con quién iba a confirmar la buena palabra? Mire el versículo 9. Para que los gentiles, son las naciones, glorifiquen a Dios por su misericordia. Glorifiquen a Dios por su misericordia, por su juicio. Si interpretamos Deuteronomio 32, versículo 42 y 43, como que es el juicio y las saetas de Dios caen sobre los gentiles, sería juicio, no misericordia. Pero en el contexto, escuche, lo que está hablando es que los gentiles deben alabar a Dios porque Jesús ha venido a cumplir lo que había sido profetizado, pero esa profecía ha traído de la mano ¿qué? Que los gentiles fueran ¿qué? Por eso inicia en el versículo 7, por tanto, recibíos los unos a los otros como también Cristo nos recibió. ¿A quiénes había recibido? ¿A quiénes había recibido que no parecía que los iba a recibir? A los gentiles. Para que los gentiles glorifiquen a Dios por su misericordia, como está escrito. Como está escrito significa que nos está llevando ¿a dónde? Al Antiguo Testamento. En otras palabras, que está certificando que ya esto había sido ¿qué? Dicho, profetizado. Por tanto, yo te confesaré entre los gentiles y cantaré a tu nombre. No sé si alguna vez usted ha tenido tiempo de examinar 2 Samuel 22, capítulo 22, no lo vamos a hacer ahora. Pero es una parte profética de David. Según hay una parte profética muy clara cuando David quiere en 2 Samuel 7 remodelar el tabernáculo, colocar el arca del pacto en un lugar bonito en madera de cedro. El capítulo 22 habla de lo que iba a ocurrir posteriormente. Pero el versículo 10 es la razón por la que lo llamo o llamé su atención hacia Romanos capítulo 15, versículo 10. Porque el versículo 9 dice que nosotros debemos glorificar a Dios porque ha tenido ¿qué? ¿Ha tenido qué? Misericordia. Y mira el pasaje que va a anunciar para decir que Dios tendría misericordia. Deuteronomio 32, 43. Explíquenme. ¿Cómo podemos explicar que Deuteronomio 32, 43 se utilice en la mayoría de los comentarios para hablar del juicio de los gentiles, cuando el Nuevo Testamento lo utiliza para llamar a los gentiles a glorificar a Dios porque ha tenido misericordia de nosotros? Lo contrario. Lo contrario. ¿Alguien no está haciendo bien su estudio o se están copiando? Mire, yo he tenido, no han sido muchas las veces que he dado cursos en los seminarios, pero le puedo decir, y lo he dicho públicamente, que la mayoría de los pastores, si se les quita el iPad, se les quita la Biblia de estudio, se les quitan los comentarios, no tienen nada que decir casi. Lamentablemente. No conocen las escrituras. Solo van y agarran un libro
lo leen, toman nota, algunos ni tan siquiera hacen sus propias notas, plagian completamente, copian, no dan crédito ni tan siquiera de dónde están sacando la información. Y luego se paran en el púlpito a hablar como si ese fuese su entendimiento, su comprensión, su conclusión. Y claro, escuché una vez de alguien, y es cierto y es lamentable: en casa de ciegos, los tuertos son reyes. En casa de ciegos, los tuertos son reyes. ¿Qué pretende decir eso? Que donde impera el desconocimiento, la ignorancia, cualquiera que parece tener un ojo, alguna comprensión, cautiva. Que mucho sabe el hermano tal. Romanos capítulo 15, versículo 10, está entre diferentes citas, no es la única, diferentes citas cuyo propósito es que los gentiles den gracias a Dios, porque conforme al capítulo que ya pasó en la lectura de Romanos, en el capítulo 9, ellos formaban también parte de los vasos de misericordia, que si recordará estaban unidos ¿a qué? A Oseas, al pueblo que Dios llamó, que pasaría por juicio sin misericordia, porque ya no son mi pueblo. Luego tendría de ellos misericordia y llamaría al que no era pueblo, pueblo, y dice: gentiles, ustedes estaban entre esos vasos de misericordia. Entonces, ¿cómo podemos interpretar Deuteronomio 32, 43 como que está hablando del juicio de las naciones? Está hablando del juicio del pueblo. Y el juicio del pueblo era importante porque ya en el mismo capítulo 32 se nos ha dicho que el momento de juicio de Dios sobre Israel traería ¿qué? El que Dios provocara a celos al pueblo, salvando a quienes, a los gentiles. Que dicho sea de paso, Pablo es quien más cita el cántico profético en la carta a los romanos. ¿Dónde lo tiene presente? Ya lo hemos visto de manera rápida, ya que estamos aquí en Romanos. Vaya conmigo al capítulo 10. Mira el versículo 19. Romanos 10, 19. Cuando Pablo está diciendo: ¿qué ha pasado con Israel? No han creído porque no les ha llegado la palabra de Dios, porque nosotros sabemos que la fe es por el oír y el oír es por la palabra de Dios. Pero dice: no, ellos no han creído no porque no hayan escuchado, no han creído porque están bajo el juicio de Dios como se había profetizado. Y después de haber citado Isaías 53, 1, cita Deuteronomio 32, 21. Alguien tiene que hacer su estudio. También digo, ¿no ha conocido esto Israel? ¿Cómo que no lo conocían? Es una manera de burla. Cada 7 años el cántico debía cantarse de generación por generación hasta el tiempo del Mesías. ¿No ha conocido esto Israel? ¿Qué era lo que debían conocer? Primeramente Moisés dice: yo os provocaré a celos con un pueblo que no es pueblo. Con un pueblo insensato os provocaré a ira. ¿Y quién es ese pueblo insensato en Deuteronomio capítulo 32, 21 según Romanos? Los gentiles. ¿Cómo lo sabemos? Porque pasa a citar también no solamente Deuteronomio, sino Isaías en el capítulo 65. Isaías termina en el capítulo 66. Y dice inmediatamente: fui hallados
de los que no me buscaban. Me manifesté a los que no preguntaban por mí. Esos son los gentiles. Pero acerca de Israel dice: todo el día extendí mis manos a un pueblo rebelde y contradictor. Regresemos a Deuteronomio 32, ya estamos terminando por hoy. Pero estamos viendo que quien viene en juicio es el rey. ¿Y cómo se llama ese rey o se designa? Él mismo se designó en los evangelios: el Hijo del Hombre. ¿Y cuál es el juicio de la venida del Hijo del Hombre? ¿Contra quién era el juicio de la venida del Hijo del Hombre en las nubes? ¿O contra el pueblo de Israel? Que es lo que no se entiende, pero bueno. En ese capítulo 32 de Deuteronomio ya hemos identificado que no está hablando de un juicio contra los gentiles, todo lo contrario. Se llama a los gentiles a adorar a Dios. Ya sabemos por qué. Porque el juicio que vendría en los postreros días abriría las puertas a que el evangelio ¿qué? Saliese a alcanzar a quienes, a los gentiles. Ahora usted entiende por qué. Mientras Jesús en Mateo capítulo 10 limitó el espacio o la cobertura de la predicación del evangelio a un área específica, Judea, no vayan a Samaria, no vayan a los gentiles. Cuando resucita ahora les dice: id por todo el mundo. Lo está identificando como el rey que viene a tener dominio sobre la tierra, pero ya entendemos por qué. Porque ya estaba en el plan de Dios que los gentiles fuesen alcanzados. Y Pablo está diciéndole a los gentiles: ustedes no lo sabían. Pablo tampoco. Pablo lo vino a entender por el Espíritu. Ese es el misterio de Cristo en Efesios 3. Dice: misterio que en otras generaciones no se dio a conocer, como hoy conocemos por el Espíritu. ¿Qué? Que los gentiles también pasarían a ser coherederos de la gracia divina. Por eso es que al principio batallaron para recibir a los gentiles, porque la mentalidad era que el Mesías era de exclusividad judía. Lo he dicho en múltiples ocasiones, no sé si usted lo ha entendido, pero se lo voy a repetir. En el marco teórico, si lo quiere ver, para ellos no es una teoría. En la forma interpretativa de algunos sistemas escatológicos, como el premilenialismo dispensacional, mejor conocido por la doctrina del rapto, Cristo vino a salvar solo a los judíos. Los gentiles nunca estuvieron en el plan de Dios. Escucha bien lo que le estoy diciendo. Dios eligió un solo pueblo y fue la nación de Israel. La razón por la que los gentiles pasamos ahora a ser parte es que hubo un cambio en el plan. Yo no sé dónde está eso en la escritura, de un cambio en el plan. Porque al pueblo de Israel rechazar a su propio Mesías y no recibir el reino tal como fue profetizado y darle muerte al Mesías, eso hizo que Dios abriese una brecha, una ventana de gracia para que nosotros nos hubiésemos salvado. Se lo explico de una manera más sencilla. Si el pueblo de Israel hubiese recibido a Jesús como Salvador, usted y yo no estaríamos aquí. No creo que se lo pueda explicar más fácil. Para que entienda lo que enseñan. Si en el momento en el que el Mesías vino al mundo, el pueblo de Israel, según su comprensión, hubiese aceptado a Cristo, usted y yo estaríamos perdidos por siempre. Claro, eso no se le enseña a la iglesia de la manera en la que yo lo estoy diciendo. Porque como todo, algunos solo le dan un matiz, presentan lo que les conviene, lo que vende, lo que atrae, pero no el cuadro completo, y a otros porque ni lo conocen. Lo que han comprado es una parte de lo que han escuchado, pues son estaciones repetidoras. La Escritura no dice que somos un plan B.
La Escritura no dice que Dios hizo ajustes en su plan. La Escritura dice que Dios trazó un plan claro y contundente antes de la fundación del mundo. Pero que habría un momento determinado dentro de ese soberano plan de Dios en el que Dios llamaría de manera abierta a los gentiles. Y Moisés se les reveló que ese tiempo sería cuando Dios viniese en juicio contra el pueblo. Que antes de destruirlos, Dios comenzaría a salvar a los gentiles y que eso provocaría celos al pueblo de Israel que no había creído. Ese no es exactamente lo que estamos viendo cuando leemos el libro de los Hechos. El celo de ese pueblo sobre los que creen en Cristo y sobre todo sobre los gentiles. Que no podemos interpretarlo ni verlo de esa manera porque estamos descontextualizados de lo que se dijo en el pasado. No podemos interpretar y ver el cumplimiento en la historia de la iglesia porque no sabemos lo que se dijo. Ese que se está hablando es Cristo y usted dirá, pero ¿cómo sabemos que es Cristo? El número no me queda tan claro. Sé que nos llevó a Números capítulo 24, versículo 8 y dice que ese rey vendría con sus saetas para hacer juicio. Deuteronomio 32:43 es citado por alguien más en el Nuevo Testamento y afirma claramente que está hablando de Jesús. ¿Quién? El autor de la carta a los Hebreos, que para mí es Pablo. Vaya a Hebreos capítulo 1. Y aquí va a haber algo para terminar por hoy. Mire lo que hemos hecho hasta ahora. Y preste atención, con este pasaje sí terminamos. Estamos viendo en Deuteronomio capítulo 32, versículos 37 al 47, que el juicio que sucedería en los postreros días no sería un juicio contra las naciones. No es que las naciones no vayan a ser juzgadas, sino que el juicio principalmente era un juicio contra la nación de Israel por violación del pacto. Que dicho sea de paso, ese juicio abriría las puertas a que los gentiles alabaran a Dios, que es lo que estamos viendo en el versículo 43 y es la explicación en Romanos capítulo 15, versículo 10. Pero ¿quién es este? Pastor, usted nos llevó a Números 24 y sí, ciertamente, habla allí de Cristo. Es el cumplimiento de Génesis 49:9, de Génesis 12:3. ¿A quién apunta? Al Mesías. Pero no me queda claro. Pues aquí le va a quedar claro. El pasaje que vamos a leer en Hebreos capítulo 1, exactamente ocurre ¿cuándo? En los postreros días. El cántico profético se proyecta a los postreros días. Números 24 era lo que iba a suceder en los postreros días. Y estamos en Hebreos 1 y está hablando de lo que está sucediendo en los postreros días. ¿Qué es lo que no se entiende? Es el mismo tiempo. Inicio en el versículo 1 y dice: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días. Los mismos de Números 24. Números 24, los postreros días. Deuteronomio 31:29, los postreros días. Solo que ahora está diciendo que estaban ya viviendo en los postreros días. En estos postreros días nos ha hablado, escuche, por el Hijo. No conozco un comentarista que diga que este no es Cristo. No hay discrepancia. ¿Están de acuerdo? Los comentaristas en que de quien Dios viene hablando es del Hijo, de Jesús, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, que en Hebreos 12 es el cumplimiento del Salmo 2. Salmo 8. Aquel hecho menor a los ángeles que vendría a tomar dominio, el cual, versículo 3,
siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados, se sentó, no dice se va a sentar, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, hecho tanto superior a los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre que ellos. Porque ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás: mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy? Y otra vez, yo seré a él padre y él me será mi hijo. Luego ve las referencias. Y otra vez, cuando introduce el primogénito en el mundo, dice: adórenle todos los ángeles de Dios. Los ángeles debían adorar al Hijo. Al único que se adora es a Dios. Pero mire de dónde proviene la cita. Si usted no tiene su Biblia, no lo va a ver. En la mayoría de los aparatos electrónicos no aparecen las referencias. Si usted se queda con lo electrónico, se pierde 20,000 cosas. No tienen las referencias la mayoría. Lo va a dirigir a Deuteronomio 32, versículo 43, pero observe algo que no tiene muchas notas, que aparece una G mayúscula, una R y un punto. ¿Qué significa el GR? Que esa cita proviene del Antiguo Testamento, pero no de la versión de hebreo, sino de la Septuaginta, de la versión griega del Antiguo Testamento. Cuando usted y yo leímos Deuteronomio en la Reina Valera, versículo 43, esta parte no está en el texto. No lo va a encontrar. Sin embargo, por el Espíritu Santo, el autor de la epístola a los Hebreos, citando la versión de los 70 o la versión griega de la traducción del Antiguo Testamento, que es la que tienden a usar, que esa es otra historia. Y una historia que sigo estudiando no pinta muy bien. La mayoría de los movimientos judíos, raíces hebreas, movimientos mesiánicos, lo he dicho en otras ocasiones, uno de sus argumentos en contra del cristianismo es, especialmente, ellos dirigen la crítica textual hace mucho tiempo, la famosa alta crítica. Los teólogos alemanes que estaban ahí eran alemanes solo del país, porque cuando a ellos les conviene, dicen soy ruso, soy chino, pero en su círculo nosotros sabemos a dónde llega nuestra ascendencia. La mayoría de los cristianos no entienden, no se les ha educado que gran parte de las citas del Nuevo Testamento que se hacen al Antiguo Testamento no se hicieron usando los escritos de hebreo de los masoretas, que es otra historia, ya les contaré en algún momento, sino de la traducción griega. Les voy a enviar posteriormente Hebreos 1 en el Salmo 43, o sea, el Salmo, debo decir Deuteronomio 32, 43, en la versión griega, para que vean cómo lee la traducción y vean que esta parte que está ahí, adórenle todos los ángeles de Dios, aparece en la cita griega. Más allá de esa explicación que no es lo importante, pero les voy a proveer esa parte para que usted lo pueda ver en la versión de los 70. ¿Por qué? No es un error, pero esos movimientos hebreos, raíces mesiánicas, dicen, no, es que los cristianos adulteraron la Biblia. Y literalmente convencen a muchas personas que no tienen conocimiento, porque los llevan. Ahora mismito yo lo podría hacer para crearle duda.
le digo, miren cómo el Nuevo Testamento, esa cita, vamos allá, no aparece. Hay un error. Pero no explican que es que no hay un error. Hay una discrepancia. No hay error porque citaron la Septuaginta y como la citaron bien. El problema es, ¿por qué hay una discrepancia en algunos pasajes de la Septuaginta y los textos masoréticos de Hebreos que nosotros tenemos hoy en día en el Antiguo Testamento? Yo sé la contestación. Después del año 70, no voy a entrar en mucha discusión, solo le voy a dar una idea. Después del año 70, la destrucción del templo, los saduceos van a perder todo su poder, porque el poder de los saduceos venía del gobierno romano. Ese era el ala judía de la aristocracia que cabalgaba con la bestia, o sea, estaban unidos, eran básicamente los sumos sacerdotes y de ellos eran escogidos para todo lo que se hacía en el haber del pueblo. Se van a fortalecer los fariseos luego de la destrucción del templo. Y después les daré los detalles. Hay un rabino específicamente que logra escapar del juicio. Los romanos lo van a capturar. Pero saben que era un rabino que era parte de la estructura romana, no tenía problemas con los romanos, le van a permitir. Y en Jamnia se va a levantar una escuela rabínica de los fariseos. En esa escuela rabínica de los fariseos, después de la destrucción del segundo templo, empiezan a retocar todos los pasajes que los cristianos usaban del Antiguo Testamento porque confirmaban que Cristo era el Mesías. Y este es uno de ellos. Cuando usted está leyendo en Deuteronomio, allí no dice exactamente, allí dice que lo adoren las naciones. Pero cuando llegamos a Hebreos 1, el propósito es establecer que Jesucristo es Dios, que es superior a los ángeles. Y el argumento traído ahí al momento es, miren si es superior a los ángeles, que Dios mismo le pide a los ángeles que lo adoren. ¿De quién está hablando? De Jesucristo. Pero este Jesucristo que está siendo citado en Hebreos 1:6 es el cumplimiento de Deuteronomio 32, versículo 43. Ahora sabemos quién venía a juzgar al pueblo. Ahora entendemos por qué Jesús en Apocalipsis 19 aparece el Verbo con sus vestidos teñidos ¿de qué? De sangre. ¿Y cuál es el pueblo que está siendo juzgado, la ciudad que está siendo juzgada en Apocalipsis? Apocalipsis capítulo 11, versículo 8 la identifica. La ciudad donde Cristo fue crucificado en sus afueras. Para buen entendedor, pocas palabras bastan. Vamos a terminar hasta aquí. Pero esta parte era importante y vital porque ya les había mencionado en otras predicaciones que hasta el versículo 35-36 del cántico, ellos no pueden negar que está diciendo que Él viene a juzgar a su pueblo. Pero luego cobra, como, yo no quiero decir que lo tuercen porque no puedo decir que haya maldad, el desentendimiento, el copiarse de otro y repetir las cosas. Y luego termina el cántico profético siendo un cántico de juicio a las naciones. Su idea es esta. Dios va a permitir que las naciones, por causa del pecado de Israel, atenten contra Israel, pero luego cambian en el canto y dice, sí, pero ahora Dios viene en contra de esas naciones con sus saetas para destruirlas. Pero les he probado que cuando está hablando del día de venganza, cuando está hablando de ese momento de destrucción, llama a las naciones gentiles que se supone que son las que están siendo juzgadas a que alaben a Dios.
Y les dije, ¿cómo pueden alabar a Dios si están en medio del juicio? Van a ser destruidos. Es como si usted fuera a asesinar a alguien y le dice a esa persona que usted va a asesinar, ríete, haz algo. No tendría, algo no está bien. No están siendo juzgadas. Tienen mucha razón para alabar a Dios, porque ese momento dentro del plan de Dios sería el momento en el que el evangelio correría para salvar a los gentiles. Y por eso Pablo en Romanos 10 le dice a los gentiles que ellos debían recibirse como Cristo los había recibido. Dios nos ayude, hermanos. Vivimos en un tiempo que ni en la iglesia nos salvamos. Se lo digo con todo el corazón. Lo que aquí hablamos, usted no lo puede tomar como verdad. Nosotros le decimos los pasajes y las citas y a usted le corresponde ser como los bereanos y corroborar la información. Y si al corroborar la información hay algo que no corresponde, usted tiene todo el derecho de decirle, pastor, usted dijo esto, me lo podría explicar, porque si no me lo puede explicar, aquí hay algo que no entiendo, aquí hay una contradicción. No pueden tomar todo lo que se dice de los púlpitos como verdad. Las citas están ahí, es su responsabilidad estudiar los pasajes. Es la única manera en la que usted se asegura de no solamente leer, porque no tenemos el tiempo de leer cada pasaje en su contexto, de usted poder leer el contexto y decir, ciertamente aquí el pastor dijo que estaba hablando de Balaam. Sí, es cierto, mira, está aquí hablando de Balaam, esto fue lo que pasó. Y usted lo pueda certificar y usted pueda ver si esa interpretación es la correcta dentro del contexto. No tome nada como verdadero hasta que usted no lo haya visto con sus propios ojos. Vamos a orar para terminar. Sé que algunos ya están cansados. Fíjense que debería estar cansado soy yo. Pero los veo algunos incómodos porque el pastor se tarda mucho. No se preocupe, yo voy a terminar. Es el día del Señor. Parece que algunos no lo entienden. Yo sé, hermano, pero tengo que decírselo aunque les moleste. Hay iglesias que los cultos, miren, 20 minutos usted sale. Fue a misa, dio su ofrenda o su regal y se puede ir bien contento. Pero aquí venimos a estudiar la Biblia. Yo me preparo para enseñarles y para enseñarles bien. Y enseñar bien toma tiempo. Yo podría solo darle un despliegue y decir la cita y no decirles nada más. Ustedes búsquenlo allá. Pero yo trato de explicarle. Con mis limitaciones, a veces leo mal, pongo palabras que no son. Con mis limitaciones, pero trato de darles lo mejor. Busque usted recibir lo mejor. ¿Por qué le conviene? Es para usted, es para su beneficio. Lo que yo estudié se queda conmigo. Nadie me lo quita. Pero si usted no lo recibe como palabra de Dios, si es palabra de Dios, ¿quién se lo pierde? Es usted. Bendito Dios y Padre eterno, damos gracias una vez más por este tiempo, por este día de santa convocación, por poder disponernos un día, aunque sea un día a la semana, Señor, a estudiar su palabra. Tenemos toda una semana ajetreada, donde nos afanamos con múltiples facetas y donde nosotros mismos nos autojustificamos diciendo que no tenemos tiempo para leer la Escritura. Paramos un día como hoy porque su palabra lo designa y queremos seguir con la misma historia. Ayúdenos, oh Dios, a entender que este es el día que usted dispuso para nosotros inquirir, para nosotros retomar lo perdido, para poner los ojos donde deben estar, para redirigir nuestras vidas, para no dejarnos contaminar, ser persuadidos por los pensamientos del mundo, para poder cimentarnos en la roca, para poder edificar vidas que le honren, familias que le honren, para poder hacer las cosas con excelencia para su honra y para su gloria. Damos gracias en todo y por todo. Gracias por esa palabra que usted ha preservado. Pues si no lo hubiese preservado, estoy seguro que nosotros los hombres hace tiempo hubiésemos buscado destruirla. Hablamos del diablo, pero los primeros que quisiéramos que esa palabra no estuviera en nuestro estado carnal somos nosotros. Porque en nuestro desentendimiento no vemos en ella vida, no vemos libertad, no vemos que es para nuestro bien. Somos como nuestros propios hijos.
Nos quejamos porque son desobedientes en muchas ocasiones, pero así somos nosotros. Ayúdenos, Señor, perdónenos, ayúdenos a amar su palabra, a valorarla, a ver las advertencias como esta advertencia a este pueblo y ver que lo que usted habla se cumple. Y si se cumplió en ellos y claramente testifica de que su palabra es verdad y que hay un tiempo para dar cuentas y que el Dios de la Escritura no solamente bendice, sino que también maldice, que según sana, también hiere, que podamos crear una conciencia clara y no autoengañarnos con una idea distorsionada, como si usted debería bendecirnos, como si fuésemos la gran cosa y mereciéramos su bendición, cuando la realidad es que la Escritura dice que estábamos muertos y en ocasiones ni damos mucha evidencia de estar vivos. Perdone nuestros pecados y nuestras ofensas, pues están siempre delante de nosotros. Y la obra que usted comenzó a hacer en nosotros, ayúdenos, Señor, a procurar nosotros también disponernos a actuar en santidad como llama su palabra. Mientras seamos abrumados por las situaciones del mundo y por el propio pecado que nos acecha, que podamos ir delante de usted en arrepentimiento y reconocer que el que comenzó en nosotros la buena obra, sí la comenzó, la terminará. Damos gracias en Cristo Jesús por ese bendito y sublime amor. Nos preparamos para tomar de la cena del Señor, donde una vez más tomamos en nuestras manos los elementos que representan el alto costo de nuestra salvación y también con ellos la resurrección de aquel rey que ascendería para tomar su reino y que proclamaría que volvería por su pueblo. Damos gracias en Cristo Jesús. Amén.